bien, esto es No Culpes de la Noche y voy a conversar con el señor Carlos Ferrero, ex primer ministro durante el gobierno de Alejandro Toledo. ¿Cómo está, señor Ferrero? Buenas noches. Gracias por aceptar. Está bien. Sé que este horario es un poco complicado. Primero, quería hacer como un poco un resumen pero muy reducido de lo que ha sucedido en los últimos días. El lunes, el señor Raúl Díaz-Canseco, ex vicepresidente de Alejandro Toledo, dijo, yo le pregunté, porque yo he escuchado esos rumores, y le pregunté si era verdad que algunos apristas se le habían acercado a él para decirle, bueno, sacamos a Toledo y te quedas tú como presidente, y él contestó que varios, ¿no es cierto? Por supuesto, al día siguiente hubo una conferencia del gobierno aprista, encabezado por el señor Jorge del Castillo, que ayer estuvo en el programa, y por el señor Mauricio Mulder, etcétera, por la Comisión Política del APRA, y dijeron que eso era mentira, que no existió complot del APRA. Hoy día el presidente Alan García ha tenido una conversación, una entrevista en RPP, y él ha dicho básicamente lo mismo, que él nunca complotó contra el presidente Toledo y que más bien quien complotó contra Toledo fue el propio Díaz-Canseco. Yo quería saber su opinión, porque usted durante el gobierno de Toledo fue no solo el traductor, recuerdo que los periodistas le pusimos ese apelativo, sino que también tuvo una defensa muy cerrada del presidente Toledo. Entonces, me gustaría su visión histórica. ¿Es verdad o no que el APRA quiso vacar a Alejandro Toledo? Bueno, mi impresión es que sí, porque el APRA, y especialmente García, nunca aceptó la derrota. Él creyó que Toledo no merecía ganarlo. No le perdonó eso. Entonces, siempre estuvo en ese plan de ver en qué momento podía forzar la situación para que Toledo saliera. Y en los documentos que hemos entregado al programa y algunos otros, queda muy claro que cuando se presente el informe de las firmas falsas, supuestas firmas falsas en el Congreso, los apristas que pierden la votación, porque se manda nomás el expediente a la Fiscalía, en esa misma sesión presentan una moción pidiendo la suspensión en el cargo del presidente Toledo por 30 días. Usted nos ha dado justamente es un diario de los debates, ¿no es cierto? Correcto. El diario de los debates de la segunda legislatura ordinaria del 2004, está en el tomo 2, y aquí se lee las palabras del congresista Mauricio Mulder. 2005 debe ser. O sea, sí, la legislatura es 2005. Sí, es el diario de 2004 2005, pero la fecha es mayo 2005. Exacto. Y lo que dice el señor Mauricio Mulder es que, bueno, le agradece obviamente al presidente la palabra, al presidente del Congreso, y lo que él dice es que le agradezco que haya dado esa información, por lo que nosotros queríamos señalar que, independientemente de la votación que se acaba de producir, la célula parlamentaria aprista ha presentado una moción de orden del día para suspender en el ejercicio de la presidencia de la República al señor Alejandro Toledo. Y además la propuesta que iba como conclusión y que hizo suya el congresista Villanueva Núñez y que no ha entrado a votación, la vamos a presentar como moción para que corra exactamente el mismo trámite. Pero, o sea, que están dejando constancia que, aunque han perdido la votación, de todas maneras quieren discutir la vacancia. Y para que la vacancia se discuta, porque habían perdido la votación, presenta una moción de orden del día diciendo suspéndase Toledo. Pero ayer del Castillo dijo que una cosa es suspensión temporal y otra cosa es vacancia. No. Que nunca el APRA pidió vacancia, sino pidió suspensión temporal por 30 días. Claro, pero el diccionario de la academia que tengo acá dice vacar, cesar uno por algún tiempo en sus negocios, estudios o trabajo. Quiere decir que la vacancia también puede ser por algún tiempo. Entonces, 30 días es algún tiempo. Entonces, la suspensión es una forma de vacancia, que es la vacancia temporal. Ahora, el tema, digamos, quizá hoy día no tiene tanta importancia porque las cosas son del pasado, pero sí revela un tipo de conducta que es la que a uno le preocupa, ¿no? Porque en el libro que yo he traído hoy y que tienes en tus manos... Sí, además yo no recordaba, pero esto es revelador, sí. Ese libro Por la Gran Transformación, pero esto también debería de aclarar el presidente Ollanta-Humala, porque por favor me pueden ayudar a ponchar este libro. Es Ollanta-Humala de Locumba a candidato a la presidencia en el Perú por la Gran Transformación. Además es un libro que el propio presidente Ollanta-Humala lo escribe
en asociación con Ramón Pérez Almodóvar. O sea, es palabra de él. No, él escribe. Él lo escribe. En la página 119, ayer del Castillo dijo que ningún aprista, ni siquiera Armando Villanueva, o sea, es más, mencionó a Armando Villanueva, que ningún aprista había participado en un complot. Pero en la página 119, el propio Ollanta Humala recuerda que, y lo voy a leer textualmente para evitar suspicacias, dice: más tarde, a mi retorno al extranjero, una vez que pasé al retiro en el 2005, me llamó y me propuso hacer un levantamiento contra el presidente Alejandro Toledo. Me llamó en varias oportunidades el líder aprista Armando Villanueva del Campo, y creo que con la intención de conocerme. Eso fue, sí. Después ya lo llama para decirle que dé un golpe contra Toledo. Ahí se dice por la fuerza. Por la fuerza no quiere decir con la mano, ¿no? Me dijo, a raíz del caso de las firmas falsas, que ahora sí estaba convencido de que Toledo debía dejar la presidencia por la fuerza. Sí, claro. O sea, Armando Villanueva estaba invitando a un golpe de Estado. Así es, eso es lo que dice Humala, no lo digo yo, lo dice el presidente Humala, el ahora presidente. Entonces, usted está convencido, como estuvo en ese tiempo, por lo que he leído los archivos periodísticos. Yo no era periodista política en esa época, he buscado mucho en los archivos. ¿Usted sí está convencido de que el APRA estuvo detrás de una vacancia? Sí, estoy absolutamente convencido. Lamentablemente yo no creo que se hayan curado de ese efecto, porque el APRA nunca va a aceptar democráticamente que puede perder. Siempre se queda con esa sensación de frustración, de amargura, que le impide el juego democrático limpio, es saber perder. No saben perder. ¿Y usted cree que ahora están complotando contra Susana Villarán? No, pero yo no diré eso. Además creo que su presencia dentro del municipio es mínima, ¿no? Y casi nada, seguramente. No, ellos tienen la oportunidad de mover un poco su maquinaria, creyendo, como era hace 2 o 3 meses, que sí podía tener una votación importante. Ahora que han visto que las cosas son más difíciles, más complicadas para ellos, me parece que está un poco ligeramente hacia atrás. Se lo pregunto porque ayer el señor del Castillo decía que estas declaraciones de Díaz Canseco obedecen a una distracción de la revocatoria y que detrás estaría Fabre. Eso francamente a mí me sorprende porque primero, a mí nadie me dicta las preguntas y segundo, yo estaba repasando la historia. Es como que ahora que estoy frente a usted me encantaría entrevistarlo 10 horas porque usted fue primer ministro y vivió de cerca todo eso, pero además los propios comentaristas del año 2004, cuando hay el paro de julio, ya en ese momento declararon que la intención de García de encabezar la marcha era generar un movimiento social que presionara a Toledo para que se vaya. Lo dice Álvarez Rodríguez ayer o hoy día en el periódico, y otros más. O sea, no es una cosa que la piensen solamente las personas que estaban vinculadas a la política. Los mismos comentaristas sabían que Alan no aceptaba la presencia de Toledo y quería que cuanto antes, si fuera posible, saliera. Y ahí están las pruebas. Pero usted ha dicho que el APRA no sabe perder. Sí. ¿Usted cree que, digamos, en el actual gobierno, estoy hablando del gobierno municipal, ¿quién era el candidato del APRA? ¿Alex Curi? Lourdes Flores no era. No tuvieron candidato municipal y siempre desde el principio estuvieron enfrentados a Susana Villarán. Lo que ayer incluso también le pregunté es que si el APRA no temía quedar ahora frente a la historia también como un gran complotador democrático. Entonces, al final, ¿cuál es la lectura? Bueno, hay varios ejemplos, ¿no? En el año 45 al 47, con el gobierno de Bustamante y Rivero, que no recuerdan los oyentes porque muchos son personas que no habían nacido en ese momento, el APRA conforma ese frente y después se separa del frente, se va y cae en el gobierno de Bustamante y Rivero y viene el golpe de Odría. Cuando Belaúnde gana en el año 63, gana Belaúnde, le gana a Odría y le gana a los apristas. ¿Qué hacen los apristas? Se unen con Odría contra Belaúnde y le ganan el Parlamento. O sea, someten a Acción Popular, que es el Ejecutivo, al mandato de la unión contrariamente a la historia del aprismo con el odriismo. No saben perder, porque el APRA podría tener un papel democrático, constructivo, por todo el respeto que nos merecen sus ideas y aquellos que las sostienen. Pero lamentablemente el comportamiento que viene siguiendo
en la política peruana es ese, no saben perder. Pero usted no siente que ahora, como hoy día el propio presidente García ha dicho, tiene otro rol frente al gobierno de Ollantumala. Él mismo ha dicho que su rol como un gobernante, como una persona que ha gobernado el país 2 veces, no es estar en la acera de la oposición y de la crítica y de la adjetivización. O sea, ¿no siente que han aprendido de alguna manera la lección? Pero el APRA no ha tenido candidato en esta elección. O sea, ellos propiamente, digamos, no han perdido. No ha habido una derrota como presidente, han tenido una derrota como parlamento, ¿no? Era ya el gran derrotado, si se puede hablar así, en términos al final ha sido el grupo de Fujimorista, ¿no? Que lo ganó Ollantumala en la segunda vuelta. ¿Castañeda y Keiko no eran candidatos del APRA? Hay una relación extraña entre Castañeda y el APRA, pero en el caso de Keiko yo creo que pensando bien, me parece difícil que el aprismo y las bases apristas apoyen una candidatura al fujimorismo. Sí, me parece difícil. ¿Por qué dice usted que existe una relación extraña entre Castañeda y Alan García? Se cuidan mucho entre ellos. Si usted observa, jamás hay una disparidad de pensamiento, un poco como que tuviesen algún tipo de entendimiento. Bueno, quizás son amigos. Puede ser, claro. ¿No? Y entonces, ¿usted sigue convencido de que el APRA nunca le va a perdonar a Toledo? O sea, ¿cree que tiene esa herida de que Toledo le ganó una primera elección? Sí, no, además que para Alan García es difícil aceptar que alguien como Toledo, que no tiene la formación política que tenía Alan, que no ha vivido con las comodidades que ha vivido Alan, que no ha tenido el patrocinio que ha tenido Alan, o sea, Toledo se ha hecho solo, no ha tenido tutor, no ha tenido las facilidades que ha tenido partidarias y de escuela que ha tenido García. Y a pesar de eso, una persona tan humilde, salida de los estratos más pobres del Perú, le gana la elección al famoso García Pérez y planta un gobierno que empieza el crecimiento económico del Perú con pleno respeto a la libertad de expresión, que nos reanuda las libertades comerciales y que impulsa lo que hoy día es una ventaja comparativa que tiene el Perú con el resto de los países. Entonces, ¿usted augura para el 2016 una campaña furibunda? Si es que se lanzan García y Toledo. Sí, ahora que en este momento, siendo realistas, los que podrían encabezar las preferencias parecería ser un candidato al gobierno, probablemente Nadine y Keiko Fujimori. Digo, aparentemente, porque las cosas pueden cambiar. No creo que estén entre los favoritos hoy, las elecciones fueran hoy, ni Toledo ni García. Serían Nadine y Keiko. Bueno, si fuera hoy, sí, o mañana. ¿Usted ve con buenos ojos una candidatura de Nadine Heredia? Yo creo que el gobierno va a buscar que el Tribunal Constitucional declare que la ley no es válida, porque va contra la Constitución. Y la manera como se comporta la esposa del presidente parece demostrar que tiene realmente deseos de aspirar a la presidencia de la República. ¿Por qué lo dice? Comportamiento, mucha figuración, mucha presencia, mucho mando, mucha intervención, que no es usual en una primera dama. Y además no ha dicho categóricamente no voy a ser candidato. Claro, ¿no? esa frase no la ha dicho. Y eso es lo que los políticos le han pedido. Bueno, permítame ir a una pausa. Bueno. Señor Ferrero, vamos a conversar. Estamos aclarando un poco la historia. Dicho sea de paso, después de la pausa les voy a comentar un episodio además mediático que he ido recordando, porque después de escuchar tantas declaraciones de ida y vuelta, se activa también el chip de la memoria, ¿no? Y eso creo que es lo que tenemos que hacer todos para tener una mejor lectura, informarnos, ¿no es cierto? Voy a regresar con el señor Carlos Ferrero y, por supuesto, todas las preguntas son bienvenidas para él. Ya regresamos. Conversando con Carlos Ferrero, ex primer ministro, por supuesto ex congresista, retirado creo que de la política en la primera línea, pero todavía miembro de Perú Posible. Así es, claro. He dicho bien, ¿no? Usted todavía sigue claro, siendo. Claro, no hay duda. ¿Ha conversado hace poco con el presidente Toledo? Conversé hoy por casualidad, que me enteré que había llegado al Perú
no sé cuándo, supongo que los últimos 2 o 3 días. ¿El presidente Toledo está en Lima? Sí, está en Lima. ¿Y le ha dicho para qué ha venido? No. Supongo que... ¿Me puede contar de qué han hablado? No me parece adecuado el saludo correspondiente de amigos, lo que estás haciendo y qué novedades hay, cómo va, porque además no se puede confiar mucho en el teléfono. Yo soy más desconfiado que él en el teléfono. ¿Usted cree que lo están chuponeando? A Toledo de todas maneras. ¿Y a usted? Menos, porque como tú lo has dicho, estoy en la segunda fila, pero siempre me he cuidado, ¿no? Cuando en el año 2000 tenía un programa de televisión con Lourdes Flores, en este canal, en Canal N, sí. Se llamaba 2x2, yo presenté una lista de videos, una ruma de videos, y dije, por si acaso sepa que estas son interceptaciones que se están haciendo y los están comerciando. 4 meses después o 5 meses después sale el video de Curi. O sea, yo estaba convencido y quedó probado, y lo dije, está grabado 5 meses antes, están grabando, entonces cosas así como estas. Pero y Toledo, ¿para qué ha venido? Para... No, la verdad que no lo sé. Me imagino que siempre el partido es una preocupación suya. De otro lado tiene el Centro Global por la Democracia, que también es una cosa que maneja por su cuenta, porque bajo su conducción tiene un entendimiento con ESAN, espero que espera operar pronto, y seguramente que de alguna manera atenderá las preocupaciones que tienen que ver con la explicación que le ha pedido o que le va a pedir o que le está pidiendo la Fiscalía. Sí, por supuesto, han dicho que van a llamar como testigos a la señora Elian Carvi y al señor Toledo. Bueno, es el derecho de investigar. Lo que sí quisiéramos es que haya imparcialidad, ¿no? Porque si el fiscal de la Nación empieza a dar opiniones anticipadas de que va a hacer esto, de que quizá esto, de que por tal razón, entonces ya no hay imparcialidad. Tiene que cuidarse mucho. El presidente García ha sido claro al dar sus informes, sus descargos financieros, ha presentado los papeles, sus ingresos, ¿no es cierto? Y toda la división de su fortuna, ¿no? De cómo ha conseguido... La comisión que ha pedido investigar a García sugiere que incluyan las compras hechas por García en su primer gobierno. O sea, en el primer gobierno de García, que es donde más cosas extrañas ocurrieron. ¿Pero eso ya no prescribió? No, prescribió sí, pero eso no impide que la Comisión Investigadora del Congreso haga lo que corresponde hacer, aun cuando procesalmente no podría culpársele a él por irregularidades porque ya prescribió. O sea, en Cristiano van a remover el primero y el segundo gobierno. La intención solicitada por la Comisión es esa. No sé si se aprobará así en el Pleno, porque el Pleno le puede decir, ustedes quieren eso, pero nosotros no se lo damos. Ahora, lo cierto es que el presidente Alan García y los compañeros apristas han salido a decir que así como García presenta, ¿no es cierto?, con documentos que probarían sus ingresos en los últimos 18 meses, también el presidente Alejandro Toledo debería hacerlo. ¿Usted siente que se está demorando, Alejandro Toledo? No, yo creo que la presentación de los documentos de García primero está sujeta a un escrutinio, ¿no? Porque es mucha casualidad la relación particular, pues sí, privilegiada que tiene con la universidad, la inmensa, yo no sé si los alumnos conocían que su rector estaba pagándole oficina, vehículo y sueldos inmensos al expresidente de la República, ¿no? ¿Le paga vehículo también? Tuvo un vehículo que era de la universidad. Sí. Y entiendo que habían remuneraciones sumamente altas, ¿no? Pero entonces, eso también no es que tú presentes un papel así que ya te lo acepten, hay que ver de qué se trata y cómo es la cosa, ¿no? O sea, a ver si lo estoy leyendo bien, señor Ferrero, ¿usted no cree mucho el reporte de... No, yo no creo papeles entregados así si no están sujetos a un escrutinio. Pues si no, te presento un montón de papeles y entonces si tú no los lees, si no los cotejas, si no los consultas, si no ves a qué corresponde, qué épocas son, si suman o no, yo no tengo por qué creer en eso. Además, yo insisto, me parece muy apropiado que la investigación que se solicita sobre García incluya los actos de su primer gobierno. Aun cuando legalmente eso haya prescrito por ley, es interesante que la gente conozca cómo es que pudo adquirir todo lo que adquirió y cómo es que pudo tener o no participación
en los actos tan especiales que ocurrieron durante su primer mandato, lo compren los Virage, el BCCI, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la sospecha también ahora se teje sobre Alejandro Toledo. Hay gente que no cree cómo su suegra puede haber comprado una mansión tan millonaria en Casuarinas, y también le piden un escrutinio total a la fortuna de Alejandro Toledo. Eso está en camino porque ya la Fiscalía ha abierto una investigación preliminar y ellos indagarán lo que corresponde. El presidente Toledo en su conversación de hoy día le ha dicho cuándo va a presentar el reporte. No, de eso no hemos hablado. Y señor Ferrero, hablando de, ya que lo tengo presente, ¿usted está a favor o en contra de la revocatoria? Yo fui regidor de Miraflores, que se llamaba en esa época concejal, y recuerdo muy bien que nuestro plan de trabajo no podía realizarse los 2 primeros años, sino las obras importantes las hacíamos a partir del mes 20, 22, 23, 24. Nosotros hicimos el puente Villena, por ejemplo, ese puente que está en Miraflores, sí, claro, que la quebrada. Que luego lo tuvieron que tapar por los suicidios, ¿no? Bueno, pero funciona. Sí, claro, por supuesto que funciona. Hicimos el hospital de emergencia, puente de tránsito, que ahora es el hospital que está en República de Panamá, y varias otras obras. Era imposible el primer año ni la mitad del segundo, entonces necesitábamos 2 o 3 años para comenzar. Yo le aplico eso a la señora Villarán. No se le puede juzgar a una alcaldesa por un trabajo que recién está a la mitad. Hay que esperar que avance, y a mí me parece que las cosas que está haciendo son positivas y van a terminar mejorando la ciudad. Por eso no merece irse, de que se quede. Al final se podrá hacer un balance. Ella tendrá seguramente partidarios que quieran ir acompañando una misma posición política o votar por otros. Entonces tendrá la gente oportunidad de decir, no me gustó su mandato y cambio. O pongo a gente parecida y lo apoyo. Pero ojalá que triunfe el no. Pero tanto el APRA, señor Ferrero, como Solidaridad Nacional, y hoy día se une al sí, Restauración Nacional, liderado por el pastor Lai, las tres agrupaciones, y obviamente una gran mayoría de los ciudadanos limeños consideran que esta ha sido una gestión ineficiente. Además, la han adjetivado, dicen que la alcaldesa es incapaz, que todo lo que ha más o menos empezado lo ha hecho mal. Yo no lo veo así. Ha habido sin duda algunos errores, pero también ha habido méritos y positivos y actos que van a mejorar la condición de la ciudad. Yo creo que Susana Villarán está haciendo un esfuerzo grande por mejorar la situación en que se encuentra en la ciudad, y creo que eso va a ser reconocido una vez que su mandato avance un poco más y que culmine como corresponde. Generar un desaliento en este momento y hacer que se vaya, que vengan otros, que no terminen, que la ciudad se paralice, me parece que es inconveniente para el país. Está haciendo un buen esfuerzo, las obras avanzan, las reformas son importantes, se ha enfrentado a grupos que antes nadie se enfrentaba, como son los transportistas, como son los comerciantes, y esperamos que la gente entienda eso y apoye el no. ¿Y en qué casos usted está de acuerdo con la figura de la revocatoria a un alcalde? No, es un derecho ciudadano. ¿Pero en qué casos sí se debería de revocar a un alcalde? Bueno, generalmente se está utilizando para corrupción, ¿no? Usted sabe que Susana no tiene nada de corrupta. O sea, es una persona honesta. Uno puede tener sus ideas que son quizás para algunos de izquierda, para otros de centro, pero es una persona honesta, es bien intencionada. Yo creo que políticamente tiene limpieza y transparencia en su actitud. Uno puede discrepar con ella, pero lo que no se le puede decir nunca a Susana Villarán es que le falte honestidad. Bueno, señor Ferrero, ¿me permite ir a otra pausa? ¿Cómo no? Vamos a ir a otra pausa y regreso con el señor Carlos Ferrero. Voy a leer en el próximo bloque, prometo, las preguntas que hay en Facebook y en Twitter para el ex primer ministro Ferrero. Ya regresamos. Bueno, estamos conversando con el señor Carlos Ferrero, ex primer ministro durante el gobierno de Perú Posible, y hay varias intervenciones interesantes en el Twitter. Carlos Mesía le está diciendo, señor Ferrero, que el Tribunal Constitucional no podría abrir la candidatura de Nadine Heredia porque ya prescribió. El plazo es de 6 años y la ley es de 1994. No, habría que estudiar esa posibilidad, ¿no? Me parece interesante, no lo he pensado. ¿Pero usted ve con buenos ojos una candidatura de Nadine?
Yo creo que es el único candidato que podría tener Gana Perú. No tienen otro. Hacer un candidato ahora, en 2 o 3 años, etcétera, me parece difícil. Si no es Nadine, tendrían que apoyar a uno que no es de ellos. Uno que no es de ellos. Claro. Porque claro, pensar que Ollanta Humala puede hacer algo como Correa o como Morales, eso es una no creo. pesadilla de los opositores que creo que no tiene sustento. ¿O usted? No, yo no veo eso. Y no creo que el país lo soporte. No creo que el país acepte que a la fuerza Humala se quede un periodo más. Usted ha sido primer ministro. ¿Qué le parece el ministro Jiménez? ¿Qué le parece este gabinete? Bueno, es una tarea muy difícil, ¿no? Pero mi impresión principal es que parecería como que son un poco tímidos en salir afuera. ¿Por qué no hablan los ministros tan fuerte como antes? Creo que sienten que puede haber recelo en la pareja presidencial si es que cualquiera de ellos ¿Toma protagonismo? Resalta mucho, ¿no? Pero no tengo pruebas de eso, es una sensación. O sea, como que se apagan ellos mismos para no generar el pensamiento en el presidente o en la señora primera dama de que quieren jugar un partido propio o que tiene algunas aspiraciones personales, ¿no? O sea, ¿usted siente que como que hay una autocensura, una directriz en el gabinete para que solo brille la pareja presidencial? No hay directriz, no se atreverían a dar una directriz, ¿no? Hay un lenguaje especial, ¿no? Entre líneas. Que se hace notar, esa es la impresión que tengo. Ahora, hay ministros que conocen muy bien su trabajo y hay gente que está haciendo una buena labor, pero no es un gabinete donde tú tengas personajes que sean grandes especialistas en las materias que ellos trabajan, ¿no? Pero Ana Jara es tan popular, es una de las ministras más populares, distinto al primer ministro Jiménez. Antes el primer ministro como que era un ministro sólido, popular, fuerte, ¿no? Eso al menos estábamos acostumbrados tanto en el gobierno de Toledo como de García, pero ahora pareciera que el primer ministro no tiene la fuerza de la figura. Sí, hay un problema ahí, ¿no? Aparte de que en general los presidentes no llegan a acostumbrarse bien a los primeros ministros que tienen una figuración o que andan con caminos, digamos, que pueden parecer propios, ¿no? Entonces, hay una relación particular. Yo sostengo que a largo plazo el Perú debería ir por un régimen parlamentario y no mantener el régimen presidencial. ¿Cómo por un régimen parlamentario? O sea, como los países europeos, o sea, que el Parlamento elige un primer ministro. Y el primer ministro gobierna y el presidente es una autoridad un poco formal, pero no ¿Una es pieza decorativa? No uso esa palabra, pero no es el que conduce el país. No sería imposible, señor Ferrero. No, estamos pensando, no es tan imposible, sería mejor porque permitiría que cada vez que hay una crisis el Parlamento la resuelve. ¿Cuál es el gran pendiente de este gobierno? Ya pasaron 2 años. Usted, si tuviera que hacer un análisis, ¿cuáles son las cosas que le preocupan del gobierno de Humala y que no se está discutiendo en la agenda mediática? Lo han dicho otros mejor que yo, que hay crecimiento pero no hay redistribución, ¿no? Por ejemplo, hay temas muy importantes en el Parlamento que no se mueven porque se piensa que eso puede generar desconfianza. El caso del límite a la ley de tierras no se mueve y hay unos latifundios espantosos que van a generar un caos terrible porque la gente va a protestar cuando se vea que unas cuantas personas han monopolizado la propiedad de la tierra. Estamos regresando 40 años atrás, cual es desastroso. ¿La consulta previa le preocupa? Sí, me preocupa porque además tiene relación con la ley de ordenamiento territorial, que es una ley que dice en qué cosas se puede hacer en el Perú, en cada sitio. Me preocupa que las cuotas pesqueras puedan venderse con las empresas y que no se estén subastando, que es como corresponde hacer para que haya un régimen justo. Entonces, hay una serie de cosas de redistribución. Por ejemplo, en el Perú las utilidades las reciben unos 10%, otros 8%, otros 5%, según el lugar donde tú trabajes, según la actividad en la que trabajes. Y solamente si es que son más de 20 personas en el país, también hay otro proyecto de ley y eso tampoco se mueve. Todas son medidas redistributivas.
como es el salario mínimo, que es una de las pocas medidas redistributivas que en Estados Unidos acaba de subirse a $9 por hora, y que sin embargo acá se dice que cada vez que se mueve el salario mínimo se genera un peligro para las empresas, lo cual es absolutamente falso. Bueno, vamos, yo quiero invitarlo a una próxima edición para hablar largo y tendido. Usted, hay un punto que me parece muy importante, el tiempo me gana, porque también tengo que entrevistar al regidor Alberto Valenzuela, que ha tenido una intervención reciente que quiero, por supuesto, preguntarle. Pero usted ha dicho algo que me ha parecido muy interesante sobre el tema pendiente de la Corte de la Haya. Usted ha dicho que independientemente del fallo, habría que revisar el intercambio comercial y la carrera armamentista. Claro, o sea, ¿qué resultado va a haber cuando cumplamos el fallo de la Haya y si Chile se sigue armando? O sea, porque Chile se está armando todo el tiempo. Bueno, entonces, no sé a qué guerra va, pero se está armando. No hay ninguna garantía de que, cumplido el fallo, Chile cambie su política y se modifique esa carrera armamentista. Pero además, el Perú se está metiendo con Chile en la Alianza del Pacífico, que es un convenio comercial que Chile quiere convertirlo en político. Entonces podemos ser nosotros aliados políticos de un país que se está armando y que significa una amenaza para el Perú, pero además, ¿por qué los peruanos no pueden tener en Chile el mismo tipo de inversiones que los chilenos tienen en el Perú? ¿Por qué esa diferencia abismal que hay entre unos y otros? ¿Por qué un TLC que ellos han pedido cambiar 2 veces y nosotros lo hemos aceptado, no pueden los chilenos cambiarlo para recoger las inquietudes que los peruanos tienen? O sea, hay una serie de temas que después del fallo de la Haya, aún cumplido, los peruanos tenemos que preocuparnos. Para revisar. Lo último ha sido el caso de Bolivia, cuando el presidente de Chile dice, si perdemos el Haya ya no es más complicado darles una salida al mar, lo cual no es cierto, porque Arica lo único que haría es que en vez de tener un pedazo así tendría un poco menos, pero siempre los bolivianos podrían salir por Arica si es que Chile lo permite, y si es que en ese caso el Perú está de acuerdo, lo cual todavía no ha sido consultado porque Chile no ha dicho por dónde le daría salida a Bolivia. Cierto, muy bien. Señor Ferrero, yo le agradezco muchísimo por haber venido al programa. Le pido una respuesta solo sí o no, porque tengo que ya ir a la pausa, pero usted ha tenido también un pasado fujimorista, aclaró por qué se retiró del fujimorismo y luego ha tenido su carrera con Perú Posible. Yo le quería preguntar, como ex fujimorista, si cabe la palabra, ¿usted está de acuerdo con el indulto o no? Si las razones de salud lo justifican, sí. Si las razones de salud no lo justifican, no. Muy bien. Muchas gracias. Espero tenerlo en otra oportunidad aquí en el programa. Ha sido el ex primer ministro Carlos Ferrero y me voy a la pausa, pero en verdad me quedo pensando y ojalá el presidente Ollantumala aclare la página 119 de su libro